Hola, mi nombre es Paloma Murillo, psicóloga de CICAF, Salud Mental Integral, y en esta ocasión, en el tema que estaré hablando en este episodio, es sobre el trastorno de ansiedad social o comúnmente como conocemos de fobia social. Y este trastorno en sí pues tiene que ver mucho con la ansiedad, que es otro de los temas que he estado hablando en anteriores podcasts. Y yo creo que es un tema recurrente en sesión y por eso lo quise hablar en esta ocasión, porque muchas veces llegamos a presentar ciertos síntomas relacionados con la ansiedad, pero con la diferencia de que lo que nos va originando estos síntomas pues tienen que ver con ciertas situaciones en específico, como es la interacción que tenemos con las otras personas. Si bien yo creo que la fobia social, como yo creo que le estaré llamando en este episodio, la llegamos a confundir un poco con la timidez, ¿no? Y con muchos síntomas de la ansiedad generalizada, pero la idea aquí es empezar como que a hacer la diferencia entre cada uno, ¿no? Entonces, les voy a leer en sí una definición de lo que es la fobia social. Se dice que la fobia social está caracterizada por una ansiedad persistente, incluso pánico, dentro de un número de situaciones interpersonales y o de desempeño en donde la persona teme a la evaluación negativa de los demás, lo cual lo llevará a humillación, pena y vergüenza. Una preocupación clave es que las conductas en contextos interpersonales, apariencia o expresión de ansiedad van a llevarlo a ser juzgado negativamente por los demás. Entonces, a grandes rasgos, lo que distingue este tipo de ansiedad hacia otros es que la mayor preocupación o lo que va a hacer que aparezcan mis síntomas de ansiedad va a ser las situaciones sociales donde yo piense que pueda ser juzgado o juzgada o humillada o que vayan a criticar mi desempeño. Esa va a ser la clave para diferenciar este trastorno de ansiedad con los otros. Entonces recuerden, el miedo a la evaluación negativa es la raíz de este trastorno, ¿no? Y se van a catalogar o dividir en dos. El miedo o preocupación, que tiene que ver con las interacciones sociales, donde yo considere que me pueden criticar o humillar, pero también estas otras situaciones donde yo creo que van a juzgar mi desempeño, todo lo que tenga que ver con mi desempeño. Entonces esas van a ser las características principales de lo que tiene que ver la fobia social. Algo que es importante también reconocer de este trastorno es que la ansiedad se va a presentar de manera distinta a comparación de una ansiedad generalizada o de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, en la ansiedad social o fobia social hay algo diferente a comparación de los demás trastornos de ansiedad. Porque en los demás puede ser que yo tenga una preocupación de que pudiera llegar a pasar algo y por eso lo evito y se incrementan mis síntomas de ansiedad, pero en la fobia social es muy probable que sí se llegue a cumplir lo que yo estoy pensando, como por ejemplo, no, pues es que si yo voy a una reunión y si me equivoco, que dije mal una palabra, probablemente se rían de mí. Es muy probable que sí pase, ¿no? Que alguien haga un comentario, se ría de mí. Entonces, eso es lo difícil, vamos a ponerle así, de lo que implica, ¿no? Tener este trastorno, ¿no? Porque se pueden llegar a cumplir esas preocupaciones, ¿no? Que traemos en nuestra mente. Y para entenderlo un poquito más, se dice que hay 3 momentos importantes en lo que es la forma de entender este trastorno, ¿no? Lo que es la ansiedad social o fobia social. Es todo lo que pasa antes del suceso, lo que está pasando durante la situación y lo que pasa después. Va a ser muy importante esos 3 elementos, entenderlos para ver qué es lo que está haciendo que presente yo los síntomas, se mantengan y todavía después de que pasó la situación todavía presente los síntomas. Porque hay que recordar que la ansiedad es una respuesta adaptativa
común en todas las personas cuando estamos en situaciones tal vez estresantes o que tenemos temor de que algo pase, ¿no? Pero después de ahí ya disminuyen los síntomas una vez que pasamos por la situación. Ya se vuelve una ansiedad patológica o clínica cuando ya empieza a interferir en otras áreas de nuestra vida. En la fobia social es igual, ¿no? La fobia social puede ser cierto que tal vez hay momentos donde nos estamos bien nerviosas o nerviosos cuando vayamos a una reunión social, pero después de ahí ya pasa, pero en la fobia social no. En la fobia social el malestar queda por mayor tiempo y tal vez va a influir a que yo posteriormente me reúna nuevamente con alguien más o asista a una reunión social, ¿no? Por esta serie de pensamientos muchas veces irracionales que van a hacer que yo empiece a evitar este tipo de situaciones. Entonces, como les digo, para entender un poquito más, entonces vamos a ver estos 3 momentos que son importantes en lo que es la fobia social. Entonces, al primer momento, que es lo que pasa antes, conociéndola como fase anticipatoria, es todo aquello que yo llego a pensar antes del suceso, ¿no? Y la segunda es durante la exposición situacional, la vamos a conocer, es decir, lo que está pasando en el momento, ¿no? Y lo que pasa después del evento. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar antes, en la fase anticipatoria? Pues vaya, ¿no? Están todos estos pensamientos irracionales, preocupación, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar que me invitan a una fiesta, tal vez tengo un amigo o una amiga que me dice, oye, voy a hacer una fiesta el fin de semana para que vayas, y tal vez es una persona que hace mucho que no ves, entonces muy probablemente vaya a haber personas que no conoces, ¿no? Entonces tal vez a partir de ahí se activa, ¿no? Esta serie de pensamientos donde yo empiezo tal vez a pensar de, ay, yo no conozco a estas personas, y si me conocen y les caigo mal, o voy a tener que cuidar mis palabras porque yo no sé cómo son, de seguro son personas que tal vez me van a juzgar o criticar y ellos sí se conocen y a mí no me conocen. Entonces empiezan a surgir toda esta serie de pensamientos y hay que tomar en cuenta que siempre va a haber otra serie de creencias o situaciones antes que pasaron antes para que esta serie de pensamientos ocurran. Es decir, es muy probable que anteriormente yo ya pasé por situaciones sociales de esta manera donde llego a pensar así. Entonces eso va a influir a que cuando ya me inviten a esta reunión social, pues también empiece a pensar, ¿no? De que tal vez me vayan a criticar, a juzgar, a humillar, y empiezo a preocuparme, y desde ese momento ya empiezo con los síntomas de ansiedad. Tal vez ya hasta me duele el estómago, empiezo a sudar, empiezo a temblar, y lo único que empiezo a pensar es estas formas de no asistir, ¿no? Y si le invento algo, y si le digo que tengo trabajo, que no voy a poder ir, que tengo otro compromiso, porque está este deseo de escape, ¿no? De ya no querer ni siquiera asistir, ¿no? Cuando todavía no pasa la situación, yo ya estoy presentando estos síntomas de ansiedad. Pero vamos a suponer que decidimos asistir a pesar de esta serie de pensamientos irracionales y de preocupación. Entonces, ya que estamos una vez ahí, ¿qué es lo que suele pasar en la fobia social? Lo que suele pasar es que probablemente tengamos pensamientos autocríticos, ¿no? Es que me va a salir mal, no voy a decir esto porque lo me van a decir aquello, me van a criticar, y si de por sí soy muy malo o muy mala para comunicarme, y luego siempre confundo las palabras, y empiezan esta serie de pensamientos, ¿no? Empiezo a estar como que más alerta de mí, de mis pensamientos, pero también empiezo a automonitorear todas estas sensaciones físicas que pasan por mi cuerpo, ¿no? Porque como si de por sí anteriormente yo ya presentaba los síntomas de ansiedad, en el momento lo más probable es que sí llegue a presentar también los síntomas. Entonces empiezo a estar bien alerta de lo que pasa, ¿no? Empiezo a tener taquicardia, empiezo a sentir resequedad en la boca, me duele el estómago, piense cómo iniciar una conversación, pero estoy muy atenta o muy atento a lo que está pasando por mi cuerpo, ¿no? Entonces también empiezo a pensar, ¿y si los demás están dando cuenta que estoy sudando, o que tengo taquicardia, o que me duele el estómago, o que me está temblando la mano? Entonces empiezo a estar muy alerta a estas sensaciones físicas y no tan consciente o enfocada o enfocado en lo que yo voy a decir, ¿no? Entonces eso va a influir
a que probablemente yo conteste algo que no quería contestar o realmente confunda las palabras, pero va a ser porque voy a estar muy atento o atenta pues a estas sensaciones físicas, ¿no? Entonces ahí se va a cumplir toda esta preocupación y pensamientos que yo había pensado antes, ¿no? De que me voy a equivocar, de que se van a dar cuenta, ¿no? Esto es lo difícil de lo que es la fobia social. Y algo que también pasa son estas conductas inhibidoras automáticas, es decir, todo aquello que yo empiezo a realizar, pero de manera involuntaria, la vamos a poner así. Es decir, es común en las personas que presentan fobia social el tartamudeo, el no mirar a los ojos, ¿no? Entonces, esta serie de conductas se presentan por lo mismo, ¿no? Son tantas cosas que pasan en el momento que ya nada me sale como yo quería que saliera, ¿no? Por estar más atento o atenta, como les digo, a estas sensaciones físicas, ¿no? Entonces ya empieza una cosa tras otra, ya tartamudeé, ya dije lo que no quería y ya después de ahí lo único que quiero es irme de ese lugar, ¿no? Porque yo a partir de esto que hice empiezo a pensar que las demás personas ya están pensando algo mal de mí, ¿no? Me están criticando, humillando, ¿no? Tal vez veo a alguien que se está riendo y ya pienso que se está riendo por mí, por algo que yo dije o que yo hice. ¿Qué es lo que pasa después del evento? Empiezo a recordar la situación y digo, sí, cierto, esa persona que se rió, él me dijo o ella me dijo que no se había reído de mí, pero yo pienso que sí se rió. Empiezo a dar una interpretación sesgada, ¿no? Errónea de lo que pasó realmente, ¿no? Entonces empiezo a estar como que más enfocado o enfocada a esos detalles que yo considero que son negativos, pero en realidad no tengo evidencia para comprobarlo, pero como mi ansiedad es tan intensa y mis pensamientos irracionales ahí están, que yo voy a empezar a creer que todo eso que yo pensaba que iban a pensar los demás es verdad. Y por lo mismo me va a generar lo más probable vergüenza y culpa, ¿no? Y es ahí donde se va a reproducir esta serie de pensamientos de que no debimos de haber ido, de no debía haber asistido a esta reunión porque yo sabía que iba a pasar esto, porque se iban a reír de mí o me iban a calificar de manera negativa, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que tal vez no fue tanto lo que yo dije o hice o en mi persona, ¿no? Sino tal vez la situación en específico que pasó en ese momento, pero por estar más al pendiente de mis sensaciones físicas. Entonces, esto es lo que suele pasar por lo general en la fobia social, ¿no? Estoy más atenta o atento a lo que pasa en mi cuerpo que lo que está pasando allá afuera, y eso va a influir a que muy probablemente se cumpla esto que yo estoy pensando, pero no por las razones por las que yo pensaba. Ahora me pregunto, ¿alguna vez les ha pasado algo por el estilo? Donde por lo general la ansiedad se incremente una vez que yo me entero que voy a estar interactuando en un lugar donde hay muchas personas, y esto muy probablemente me va a llevar pues a que yo deje o evite situaciones sociales frecuentes, que yo deje de asistir a fiestas o a reuniones sociales, o si estoy en la escuela, tratar de, si va a haber una exposición, pedirle a mi maestro o maestra que yo pueda presentar un trabajo, se me dificulte conocer nuevas personas, también se me dificulte hablar en público, ¿no? Entonces por eso es importante el recibir el apoyo especializado cuando yo empiece a darme cuenta que esta preocupación o miedo excesivo e irracional en cuanto a las interacciones sociales ya empieza a interferir en muchos aspectos de mi vida. ¿Qué es lo que lo genera? Hay muchas cosas que pueden influir, que pueden ser factores de riesgo para que yo presente este trastorno, ¿no? Y que tiene que ver con experiencias negativas tal vez en mi infancia, antecedentes tal vez familiares, de que alguien haya sido diagnosticado también con este mismo trastorno. Por lo general tal vez personas más introvertidas o reservadas, o que no hayan tenido tanta interacción social desde su infancia, adolescencia, pues va a probablemente influir a que una persona presente este trastorno, ¿no? Y esto también me puede llevar a presentar otra serie de dificultades, ¿no? Que pueden tener relación con la fobia social o ansiedad social, como la baja autoestima, la hipersensibilidad a las críticas, tener como que habilidades sociales deficientes, la tendencia al aislamiento, muchas veces pues síntomas relacionados con depresión.
¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo más importante es acudir a terapia psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aprender en la terapia? Pues uno, el enterarnos, el informarnos de lo que es la fobia social y estos 3 fases o momentos que son importantes al momento de estar interactuando socialmente, y el darnos cuenta de que muy probablemente los síntomas que presentemos tienen más que ver con otras razones y no tanto con que se nos juzga a nosotros o a nosotras como personas, ¿no? Entonces por eso es importante informarnos de lo que es la fobia social e ir trabajando en cuestionar toda esta serie de pensamientos o creencias irracionales que se llegan a presentar cuando estamos en una situación de esta manera, y mejorar nuestras habilidades sociales, el modificar la forma en cómo estamos interactuando en nuestro ambiente con las personas. Entonces todo eso es lo que se ve en terapia, ¿no? Y por eso la importancia de acudir a tratamiento psicológico cuando estamos presentando algún tipo de síntomas relacionados con la ansiedad, en este caso de fobia social o ansiedad social, y que ya está interfiriendo con nuestra rutina diaria, ¿no? Y que estamos viendo que estamos evitando muchas situaciones. Recuerden que una de las características principales de los trastornos de ansiedad, pues es la evitación, ¿no? O estas conductas de seguridad, hacer cosas que yo sé que me van a mantener, entre comillas, fuera de peligro, ¿no? Entonces, pero eso también tiene consecuencias porque dejamos de hacer muchas cosas que incluso anteriormente nos gustaba mucho realizar. Entonces yo los invito y las invito a iniciar su proceso terapéutico, informarse si no queremos iniciar nuestro proceso, pero pues informarnos un poquito más de lo que tiene que ver lo que es la ansiedad, y en este caso lo que es la ansiedad social o fobia social. O tal vez si conocemos a alguien que presenta esta serie de síntomas, o que vemos que no le gusta convivir cuando hay muchas personas o hay gente desconocida, tal vez en platicarle un poquito de que existe esto y que hay una forma de modificarlo y mejorar nuestras relaciones interpersonales, pues los invitamos a escucharnos. Y recuerden que pueden encontrar estos episodios en iVoox, Spotify, YouTube. Recuerden que estamos también en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, o se pueden comunicar con nosotras al teléfono 6623-552770 para cualquier duda, y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Bye.